Al igual que a una película se le puede considerar entretenida si esta está cargada de acción, disparos y explosiones, nada define tanto al videojuego como lo es el ataque. Es un concepto que se instauró tan pronto y tan profundo en el medio que ya es parte de lo que define a un videojuego. Véase, a través de diversas mecánicas, el poder derrotar a tu oponente de una u otra forma. No lo digo como algo malo, de hecho, a lo largo de los años existieron muchos que quisieron ir por otro camino, como las novelas gráficas y los walking simulators, entre otros, pero hoy no estamos aquí para hablar de eso. El ataque, al ser algo ya metido casi en el núcleo del videojuego, es algo que a su vez ha experimentado cierta evolución y experimentación, de modo que la esencia misma del concepto se refina con el pasar de los años, para crear un producto top, capaz de generar una fantástica experiencia de juego. Pero antes de llegar a eso, es hora de tocar el tema de la evolución del combate en los videojuegos. En los años 70 y a principios de los 80, tampoco es que esto sea algo tan común. Los juegos se enfocaban más en entretener, pero igual desde ahí ya se podían ver los inicios del ataque, con cosas como por ejemplo Space Invaders de 1978, donde controlas a un tanque y poco a poco debes acabar con los oponentes, haciendo uso de tu cañón y también de las coberturas. Junto a ese juego se le puede sumar Asteroids de 1979, un juego donde debes evadir y disparar a un montón de obstáculos para ganar. Si bien ambos poseen sus diferencias, véase el desplazamiento lateral de Space Invaders y el movimiento libre de Asteroids, ambos comparten una mecánica inamovible, el ataque, en forma de disparo. Más tarde llegaría Pac-Man en los años 80, y aquí se añade el primer power-up de los videojuegos, o bueno, eso creo, donde se añaden estos objetos con los que Pac-Man puede acabar fácilmente con sus oponentes. 50 años después, varias de esas mecánicas, véase la cobertura, el movimiento libre y los power-ups, seguirían vigentes en la industria, más refinadas que nunca. Esas bases ayudaron a que más adelante, juegos como Mario o Zelda pudieran cambiar un poco eso, haciendo que Mario salte por encima de los oponentes y haga uso de unos power-ups, y también de paso Nintendo intentó trabajar el combate cuerpo a cuerpo junto al uso de ítems en Zelda. Estos juegos son claves en el desarrollo del ataque en los videojuegos y en sus respectivas sagas. Mario pasaría a versar su gameplay en el refinamiento del salto, no solo como herramienta de ataque, sino que también para incentivar el movimiento, y Zelda cada vez sería más compleja en lo que respecta a las posibilidades de los ítems y los objetos, junto a un combate cuerpo a cuerpo que se veía enriquecido por todo esto. A su vez, estos juegos dieron cátedra de cómo diseñar niveles y crear un sistema balanceado. Las plataformas en general se basan más en el movimiento, pero hay que mencionar que también usan el ataque en sus mecánicas para seguir adelante en la aventura. Hay franquicias que de hecho son claves la mecánica de combate para avanzar, como Castlevania o Mega Man. Son plataformeros, sí, pero las mecánicas de ataque son vitales para poder seguir adelante en el caso de Mega Man, por ejemplo. Otras franquicias como Ninja Gaiden y también Sonic siguen más o menos esta misma fórmula, creando así el género de aventura y acción, donde es importante moverse y atacar. Como base del ataque en los videojuegos, estos son muy importantes, pero aún queda mucho por explotar, y uno de los géneros que más ayudó a desarrollar el ataque en los videojuegos fue el beat'em up, también conocido como yo contra todo el barrio. Sin duda, es el género que conquistó los años 80, con juegos como Kung Fu Master y Renegado. Poco a poco, el género empezó a encontrar su identidad. Era de desplazamiento lateral, luchabas cuerpo a cuerpo y utilizabas combos u objetos para acabar con tus oponentes.
Posteriormente, juegos como Double Dragon, Battletoads y Street of Rage se convertirían en los iconos del género y reyes indiscutibles de su tiempo, refinando el ataque, haciendo que cada vez sea más placentero y también entretenido en dominar bien todo lo que el juego podía ofrecer para ganar. Más tarde el género mutaría y se dividiría para crear otras cosas, para que hoy por hoy este género pasase a ser el conocido como Hack and Slash, pero ya hablaremos de eso a su debido tiempo. Pero mientras el beat'em up se desarrollaba, otro género nacía poco a poco. A finales de los años 80, un género se perfilaba para convertirse en una de las cosas más grandes de la industria de los años 90. Me refiero a los juegos de pelea. Juegos como Street Fighters y sus posteriores secuelas son solo la punta del iceberg, ya que existen un montón de juegos de este género, cada uno con mecánicas y estilo que trataba de destacar por encima de los demás. Era el género que mezclaba ataque y defensa, combos, movimientos, entre otro montón de cosas para poder derrotar a tu oponente de maneras impresionantes. Lo interesante de este género era que permitía mucha experimentación en sus mecánicas, como por ejemplo técnicas definitivas para los personajes. Cosas como por ejemplo, la técnica más efectiva de Guile de Street Fighter 2, la cual consistía en sujetar el joystick en diagonal para usar uno de los dos movimientos especiales, a su vez que usando ataques bajos o la patada hacia atrás puedes anular el ataque de tu oponente. Es una de las muchas estrategias de combate de este juego. Si son fans del género de luchas, les recomiendo un anime llamado High School Gears, el cual toca el tema de manera interesante y genial. Los juegos de lucha pasarían poco a poco a convertirse en uno de los géneros más complejos, llegando a ser tan difíciles de dominar como si de un instrumento musical se tratase, creando auténticos maestros del combate, capaces de hacer cosas como esto. A pesar de la llegada del 3D, todavía se mantenía el núcleo jugable de la manera incorruptible de combatir hasta hoy en día, siendo solo franquicias como Smash las que han cambiado por completo el estilo de pelea de videojuego, pero se puede decir que ellos prácticamente crearon su propio género. Smash utiliza un sistema de combate que es prácticamente inverso a lo que son los juegos de pelea normales, o inclusive los juegos de peleas tridimensionales. Al agregar las tres dimensiones, los juegos de pelea tenían mucha más diámetro para combatir, por lo que los personajes empezaban a rotar por alrededor de ellos, pero siempre se mantenía los combos, las técnicas principales y bajar la vida a tu oponente hasta derrotarlo. En Smash utilizaban un sistema bastante distinto, se volvía el sistema de combate bidimensional en un ambiente no tridimensional donde los personajes puedan rotar entre sí, pero el objetivo aquí no era bajarle la vida a tu oponente, sino echarlo, subiéndole al máximo su índice de porcentaje de daño, haciendo que esta mecánica tan sencilla se convierta en algo espectacular y divertidísimo, sumado también una increíble cantidad de objetos que pueden generar el caos absoluto en las partidas. En general, Smash cambió bastante lo que vendría a ser el combate convencional, haciendo algo único. Y Smash, al igual que muchos otros juegos de combate, también tendría sus momentos súper icónicos y épicos, con auténticos maestros de combate quienes dominaron las mecánicas de juego. ¿Recuerdan que dije que el beat'em up, aparte de evolucionar en el Hack and Slash, también se había algo así como dividido? Bueno, uno de los géneros en los que se dividió fue en el Run and Gun, los cuales son básicamente shooters. La mecánica era sencilla, tienes un arma y disparas por todo el camino. Franquicias como Contra o juegos como Guns N' Heroes basaron su núcleo jugable casi exclusivamente en atacar, pues era muy común el disparar para todos lados y no parar. También hay que destacar a la franquicia de Metal Slug, ya que en ese sentido han refinado la fórmula de correr y disparar de manera prolífica. Aparte de disparar, también está el uso de ítems.
Estos eran vitales para poder avanzar correctamente en esos juegos, para potenciar el ataque, haciendo de este estilo de juego uno que, si bien era sencillo, eso no le quitaba lo divertido y bien pensado, siendo un género enfocado exclusivamente en el ataque. A lo largo de los años, este género no pudo mantenerse tal cual y al pasar el tiempo tuvo que evolucionar para convertirse en lo que hoy se conoce como un juego de acción. Obras como Max Payne o Uncharted, como por ejemplo, son ejemplos más o menos de cómo el género tuvo que cambiar y adaptarse. También tenemos juegos que tratan de recuperar esa vertiente de Run and Gun, como Vanquish, que todavía mantiene la esencia original de esas aledañas franquicias antiguas de acción pura y desenfreno. Pero en general, el Third Person Shooter se convirtió en esto, shooters muy bien pensados con mecánicas de disparar y correr y cubrirse en todas partes, pero todavía mantienen un poco de la esencia clásica de los Run and Gun, porque en todo momento se corre y dispara. Aunque claro, también existen las variantes con las coberturas, pero bueno, eso ya es otro tema y para eso se va a complicar mucho las cosas, ya que el combate en estos juegos basan más en el posicionamiento de los enemigos y cómo estos llegan hacia ti y cómo tú te posicionas en contraposición y haces uso de tu arsenal para poder lidiar con las hordas o los enemigos que se te presenten. En general, el combate se complejó más, pero sigue manteniendo la esencia original. Pero bueno, los Run and Gun no se quedarían solo ahí, y conforme pasaban los años evolucionarían para, en vez de convertirse solo en Third Person Shooters, que son prácticamente la traducción directa de Run and Gun, también mutarían para transformarse en un nuevo género, agarrando la cámara y en vez de ponerla por arriba del personaje, la ponían dentro de la cabeza del personaje. Y eso dio lugar a un montón de cosas. El FPS fue la respuesta lógica de todo ese género. Con los avances tecnológicos, Doom y Quake demostrarían de qué es capaz el género, creando un ambiente súper maleable donde el posicionamiento de enemigos y el diseño de niveles se complementa con la cantidad de armas y objetos que tengas a tu disposición, sumado también a tu habilidad a la hora de atacar a tus oponentes. Un estilo de juego súper entretenido y movido, pero eso sí, al principio todo era un poco más ortopédico. A eso se puede sumar juegos que son prácticamente iniciadores como Wolfenstein, quienes todavía no tenían tan bien posicionado la distribución de botones para generar un ambiente jugable más entretenido, más sencillo. Eso vendría más adelante. Es así como poco a poco el género pasaría de juegos un poco más ortopédicos como los primeros Call of Duty o Doom y Quake para evolucionar más poco a poco con juegos como GoldenEye 007, que utilizaba la palanquita para poder desplazarse y utilizar un sistema de combate de apuntado automático más eficiente, o yendo más adelante con joyas jugables como por ejemplo Halo, quienes mejorarían muchísimo el sistema de combate, o la saga Call of Duty, quien conforme seguían sacando juegos mejorarían cada vez más, siendo la cuarta entrega el refinamiento máximo para su tiempo de su jugabilidad, haciendo que el juego, como una simple galería de tiros, era un shooter muy bien pensado, con mecánicas de combate bien calibradas, un sistema de juego divertidísimo y lo que más se respeta de este, que es el modo online, lo bien hecho de sus mapas y también lo bien hecho de su historia, ¿por qué no? Ya que el primer Call of Duty lo hizo bastante bien en ese aspecto. En general, un gran juego, pero el FPS posteriormente se estancaría, creando una carencia de variedad de juegos de combate, enfocados solamente en copiarse de Call of Duty. Es así como después de prácticamente varios años de tener una especie de, ¿cómo decirlo?, galería de tiro tras galería de tiro, Nintendo sacaría Splatoon, que trabajaría sobre los cimientos del shooter moderno para crear algo único. La jugabilidad de Splatoon recuerda a un shooter, pues atacas a tus oponentes pero esta vez con tinta, solo que en este caso la idea no es acabar con tu enemigo específicamente, es capturar territorios. El combate aquí se centra más en saber leer todo el ambiente para posicionarte en donde los enemigos no te maten rápido y poder cubrir la mayor cantidad de territorio posible sin que el enemigo pueda cubrirse encima o destruirte y poder ganar ventaja de toda la zona que tú
dejaste desprotegida, puesto que solo son 5 personas quienes juegan al mismo tiempo y la pérdida o no de un aliado puede significar una gran pérdida para el territorio en el que estás jugando. Sin duda un sistema jugable muy interesante, pero bueno, ya no estamos saliendo del tema. Eso sí, con el pasar de los años, actualmente, en la época actual, el shooter está tratando de regresar al estilo clásico. Juegos como por ejemplo el nuevo Doom, Devil Dares o Dusk están tratando de captar la esencia clásica de los FPS, y es algo que se respeta bastante, ya que la esencia del combate en esos juegos es la más clásica y pura que hay. Es atacar y divertirse, matando a todo lo que ves enfrente. Sin duda, de los mejores juegos que hubo en su tiempo y que hay hasta hoy en día. Los recomiendo. Ahora que recuerdo, podría hablar de cómo ha evolucionado el ataque en el RPG, pero creo que eso meritaría un video propio, ya que es algo bastante complejo, por lo que solo diré que el uso de la estrategia en los RPGs junto a géneros como por ejemplo el Hack and Slash ayudaron mucho a hacer que el ataque cuerpo a cuerpo adquiera un carácter interesante. Los Hack and Slash, al ser una evolución del beat'em up en su principio, parecían algo simple, pero en realidad estos juegos están cargados de un montón de posibilidades jugables para poder combatir. Es el refinamiento del concepto más puro de atacar en todos los sentidos. Franquicias como Devil May Cry, Bayonetta o God of War, junto a juegos como Metal Gear Rising, entre muchos otros, acentuaron el combate con combos y cadenas en un juego de aventura, haciendo que todo esto sea muy satisfactorio, siendo una obra de acción frenético e increíbles, los cuales chocan poco al mezclarse con juegos de acción RPG. Aquí el ataque se vuelve algo mucho más complejo e interesante. La franquicia de Zelda ya mostraba de qué era capaz este género, de mezclar el Hack and Slash con el RPG, pero luego llegaron otros juegos que quisieron mezclarse con el RPG para traer algo más interesante. Mass Effect, Fallout, Witcher, Kingdom Hearts, Nier, entre varios otros. Estos trajeron un montón de innovaciones y un montón de mecánicas jugables y mecánicas de combate muy interesantes. Fallout 3 lo hizo increíble en lo que es el apartado shooter, insertando el sistema de combate VATS, haciendo que el shooter se convierta en un combate turno por turno prácticamente, haciendo que tengas que tener en cuenta el daño en cada parte del cuerpo de tu oponente, creando así una, ¿cómo decirlo?, especie de combate turno por turno, solo que tú estratégicamente decides qué parte del cuerpo atacar a tu oponente para crear una ventaja más grande para ti mismo. Yendo a los Hack and Slash, Kingdom Hearts, por lo menos los primeros 2 juegos, explotaban al máximo las posibilidades para crear un sistema complejo en el que, si bien uno puede argumentar diciendo que el primero es lento y torpe y el segundo es fácil, la verdad es que si uno explota las posibilidades se dará cuenta de que el primero hace que tengas que tener en cuenta a tu oponente para combatir y la combinación de los mismos, ya que estos se suelen complementar para joderte más y tú debes adaptarte a lo que el juego te pone en pantalla para pensar bien en qué ataque hacer, qué magia usar y si es válido luchar por el aire o por tierra. Es reaccionar al enemigo atacando con la mejor estrategia. Y el 2, pese a que sí, la verdad es que es bastante fácil, eso no quita la enorme variedad de mecánicas que posea, ya sea las habilidades límite, lo genial de las invocaciones, los grandísimos combates que si te esfuerzas puedes realizar una cadena de combos preciosa y lo mejor de todo es que todo fluye como el agua y sin trancarse, pese a que tienes unos cuantos problemas que no quita que el ataque de estos juegos sean muy interesantes y estén muy bien pensados. Eso sí, de lo demás que no Hearts mejor no hablemos. Bien, por fin llegamos a esta parte, donde hablaré del que de lejos es para mí el mejor RPG de acción que he jugado hasta ahora, y el más interesante en lo que a su ataque respecta. Me refiero a toda la saga Souls, incluidas Bloodborne y Sekiro. Miyazaki no solo logra romper las convenciones de que a los jugadores de ahora solo les gustan los juegos sencillos, sino que también logra crear un sistema de combate muy tenso, en el que cada movimiento de tu personaje sea algo en el que debes pensar con claridad, debes reaccionar y adaptarte a las exigencias de tu oponente. Los primeros 3 juegos de Miyazaki, véanse el Demon Souls y el Dark Souls 1 y 2, juegan mucho con la dinámica de un combate lento, donde dependiendo de cómo creas a tu personaje y lo bien
bien que sepas captar los patrones de tus oponentes, puedes llegar a ser un luchador muy estratégico, donde el saber cuándo atacar, cuándo rodar y cuándo levantar el escudo, junto a eso también el cuándo curarte, premia mucho, además de dar más recursos a los hábiles con las herramientas, como por ejemplo el parry, haciendo así un combate estratégico y tenso. También tienes que tener muy en cuenta la distancia de tu oponente y la estamina que gastas. La llegada de Bloodborne cambió por completo el panorama. Ahora el oponente, en vez de ser precavido, son en su mayoría erráticos y agresivos. El gameplay te incita a atacar, la lucha ahora es rápida y se te premia por luchar y dañar a tu oponente con el robo de vida, creando así un entorno donde la pelea acaba solo con uno en pie y bañados en sangre. Otra herramienta que también te incentivaba más a atacar era el arma, con el cual reemplazábamos los escudos para poder crear parries. Todo en este juego es ataque, eres un cazador y debes acabar con tu presa. En ese sentido Bloodborne lo logra muy bien. Ahora, todas estas mecánicas se combinan con la estrategia de los primeros Dark Souls para crear Dark Souls 3, con un gameplay ni rápido ni lento, adecuado, con un refinamiento máximo de todo lo que la saga podía ofrecer en ese aspecto. Ahora, las posibilidades de combate eran mucho mayores y la lucha en general era una experiencia más gratificante, y todo eso para al fin crear algo nuevo y fresco con Sekiro. Aquí la cosa ya no era simplemente atacar, defenderte o esquivar. Eso se ve en la barrera de estabilidad. En los otros juegos, como ya había mencionado, había una barra de estamina que limitaba los movimientos que podías hacer en el combate. Aquí esto se traduce a la estabilidad. Mientras se llene, mejor. Esto hace que los movimientos más efectivos para acabar con los enemigos sean los que suben la barra de estabilidad. Véase por ejemplo los parries, los cuales pasan a ser el centro de la experiencia, y en donde uno debe llevar al límite sus reflejos para ser capaz de llevar a cabo de manera perfecta esto, porque llegará un punto en la historia donde simplemente atacando no lograrás nada, y en lo que solo con los parries podrás ser capaz de avanzar. A eso se le suma toda la gran cantidad de herramientas que puedes lograr conseguir para tu brazo ortopédico, que no hace más que sino dar más posibilidades de ataque y variedad en el gameplay, que la verdad viene bastante bien cuando se juegan esta clase de videojuegos. Sé que me he dejado muchísimos juegos aparte, sé que me he dejado un montón de detalles por mencionar, pero digamos que este tema es exageradamente extenso y quería profundizar en lo que yo consideraba los más importantes, o por lo menos los que yo conozco, ya que entender todo esto, lo complejo que pueden llegar a ser las mecánicas de combate en un videojuego, eso es lo que requiere de mucho tiempo, mucha reflexión y mucho análisis. Pero bueno, creo que en general con este video uno puede darse cuenta de que el ataque en los videojuegos puede presentarse de diversas formas, al ser de lejos el concepto más explorado. Está más claro que con el tiempo se desarrollarán joyas u obras maestras mecánicamente hablando, para generar la mejor experiencia de ataque posible. En general es solo acabar con tu oponente, y eso se puede hacer de muchas maneras, inclusive sin tener que pelear en ningún momento, pero creo que eso es algo para otro video. Y bueno gente, hasta aquí llegamos. Este video es supongo que bastante raro en mi canal, ya que no soy tanto de hablar de videojuegos, a menos que sea para los directos de la E3 o algún que otro tema. Pero en general sí, sé que no suelo hablar mucho de videojuegos, pero quiero cambiar eso. Quiero empezar a introducirme a hablar de diferentes conceptos que me gustan de los videojuegos. Quizá un poco de la defensa, quizás, qué sé yo, hablar de los jefes en los videojuegos. Quién sabe, existen muchos detalles de lo que uno puede profundizar en lo vasto y gigantesco que es el mundo de los videojuegos, que es uno que aparte del cine, del anime, del arte y de otras cosas, manejo bastante bien. Pero bueno, eso es por si les interesa. Espero que el video les guste. También no olviden seguirme en Instagram, que tengo mi cuenta, lo dejan en la descripción. Y eso gente, espero que lo hayan disfrutado todo y nos veremos muy pronto. Adiós.